Muy buenas tardes, amigos y amigas. Estamos muy contentos de estar este martes con ustedes, compartiendo las actividades que estén realizando en este momento, y nos pueden seguir a través también de las redes sociales en @RTP Ecuador, tanto en diferido como en vivo, y también en frecuencia modulada 96.5. Dicho esto, es un gusto también darle la bienvenida al abogado César Coronel Garcés. César se dedica, junto con su estudio jurídico, a defender a los deudores en el Ecuador. Y eso nos parece muy importante, especialmente en este tema, en esta parte del año, este primer trimestre del año, en que los chicos de la costa regresan a clases, se acumulan las deudas de la Navidad, esos 2 meses de gracia ya pasaron, nos piden los útiles escolares, la matriculación, más las deudas que ya veníamos sosteniendo tal vez a mediano, corto o largo plazo. Así es que se vuelve un tema fascinante de educación financiera para poder ver cómo resolvemos esto. Bienvenido, César. Quería consultarte primero, ¿cómo ves tú el tema de las demandas en este momento en Ecuador por deudas? Bueno, primero, Juan Carlos, gracias por la invitación. Un abrazo para ti y para toda la enorme audiencia de RTP, la que en algún momento fue mi casa, así que para mí siempre es un gusto volver a esta radio. Primero es importante mencionar que los ecuatorianos estamos sobreendeudados. Según cifras oficiales de Aval Buró, 3 de cada 10 personas en el Ecuador registran una calificación mala o pésima en el buró de crédito. Y esto se debe a reiterados atrasos en el pago de sus deudas. Ahora bien, luego de casi 3 años y medio de experiencia de defensa de deudores en el Ecuador, debo reconocer que el ecuatoriano tiene un buen carácter de pago. Es decir, quien hoy no paga una deuda no es que no quiere, sino que no puede. Y puedo hablarte de aproximadamente 135.000 personas que ya hemos logrado alcanzar. En ese sentido es necesario recordar que hay muchas personas que, aunque no lo creas, vienen arrastrando consecuencias de la pandemia por COVID-19 del año 2020. Hay gente que viene arrastrando consecuencias del paro de octubre del 2019, del paro de junio del 2022, así como también hay gente que hoy sufre consecuencias de los reiterados estados de excepción, de la situación de la crisis eléctrica, entre otros. Son factores que de alguna manera inciden en la capacidad de pago de las personas. Todo esto lleva a consecuencias tanto en el ámbito extrajudicial cuanto en el ámbito judicial. En el ámbito extrajudicial, claro, empiezan a llamar a las personas, a contactarlas para el cobro de estas deudas, y por supuesto eso podría incluso derivar en hostigamiento cuando las empresas de cobranza no cumplen con lo que dispone la ley. Pero luego también consecuencias ya en el ámbito judicial, y es que solamente durante los últimos 3 años se han presentado en el Ecuador casi 1,5 millones de demandas por deudas. Estamos hablando de cifras exactas: 1.447.428 procesos judiciales, de los cuales aproximadamente el 29.25%, 423.000, corresponden a la provincia de Pichincha, 282.000 a la provincia del Guayas, logrando ambos en su conjunto la gran mayoría de las demandas por deudas a nivel del Ecuador. Además, es necesario mencionar que de las demandas por deudas que se han presentado en los últimos 3 años, casi el 60% corresponde a demandas por cobros de pagaré en la vía ejecutiva, que recordemos, y si el tiempo nos lo da, podríamos luego explicar la diferencia entre un procedimiento ejecutivo y un procedimiento ordinario, que obviamente, siendo el ejecutivo un proceso mucho más agresivo y rápido para el cobro de las deudas. Ahora, desmenuzando un poco el tema, ¿por qué un ecuatoriano llega a estas circunstancias? Te lo menciono desde el punto de vista de tu práctica profesional que puedes vivir. Los abogados conversamos mucho con los clientes, y generalmente pues el cliente no se quiere ver en esa situación, pero finalmente le ocurre. Y quería acentuar esto porque en el tema de educación financiera, por ejemplo, el 75% de la población ecuatoriana no tiene seguros, lo cual la deja desprotegida frente a los riesgos de vivir en el Ecuador. Es decir, Ecuador es un país altamente con posibilidades de siniestro, porque tiene posibilidades de terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, etcétera, etcétera, o riesgos agrícolas. Y esa parte de ahí no se cubre. No sé si por desconfianza de parte de los clientes,
o por simplemente desinterés de hacerlo. ¿Qué es lo que ocurre para que alguien se convierta en tu cliente? Bueno, varios factores. Primero yo creo que, y empiezo diciendo algo que tú dijiste, educación financiera. Según la CAF, en el Ecuador el 63% de las personas admiten no tener educación financiera ni cultura de ahorro. Y esto es realmente grave cuando lo mezclas con otra cifra. Según el Banco Mundial, Ecuador es el tercer país con mayor cantidad de tarjetavientes de Latinoamérica, teniendo una persona en promedio 5 tarjetas de crédito. Entonces, si no tienes educación financiera y al mismo tiempo eres el tercer país con mayor cantidad de tarjetavientes, esto puede ser una explosión peligrosa. Pero si a esto le sumas también la corresponsabilidad de los acreedores, y aquí me detengo para contar un caso de la vida real, Juan Carlos. El 13 de diciembre, para ser exactos, hace unos 3-4 meses, me invitaron en la ciudad de Quito a una graduación de una muy reconocida universidad. Asistí a esta graduación y me llamó algo la atención, y es que la persona que se graduaba, chicos de 22, 23 años, recibían la capa, la museta e inmediatamente le decían: pase al counter de aquí al lado donde ya está emitida con su nombre impresa una tarjeta de crédito con cupos que iban en el orden de $5,000 para chicos que en la gran mayoría todavía ni siquiera tenían su primer trabajo. Entonces, claro, ahí también hay una corresponsabilidad de ciertos acreedores que emiten una tarjeta de crédito a un chico que no tiene un trabajo, que probablemente tiene todavía dependencia económica de sus padres y que no tiene capacidad para pagar esa deuda que va a adquirir. Entonces, hay muchos factores que de alguna manera inciden. Ahora, también es cierto, y ya lo habíamos mencionado antes, que hay factores de carácter general que inciden en la capacidad de pago de las personas. La pandemia, los paros, la situación de emergencia también por el invierno, entre otros. Pero también existen factores de carácter particular y muchos relacionados con siniestros, como tú lo habías mencionado: accidentes de tránsito, enfermedades catastróficas, la muerte de un familiar. Son situaciones que pueden derivar también en que se vea mermada la capacidad de pago de las personas, y no se diga también un tema de desempleo, cierre de negocios, vacunas, extorsiones, entre otros, que afectan también a las personas. En ese sentido, nosotros desde Defensa Deudores siempre promovemos la educación financiera, pero también dentro de ese ámbito el tema del seguro de desgravamen. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos casos en los que hemos podido evidenciar tanto cuando el seguro de desgravamen ha funcionado, cuanto el seguro de desgravamen ha faltado, en el sentido de que hubiera sido necesario. El seguro de desgravamen no es otra cosa que un seguro de vida, que se activa al momento en que ocurre un siniestro previsto por el seguro. Tú sabes quizá las palabras más técnicas, pero nosotros identificamos 3 aspectos importantes del seguro de desgravamen que la gente no conoce, porque mucha gente dice: ¿para qué voy a tener un seguro de desgravamen si solo se va a activar cuando me muera? Falso. El seguro de desgravamen se activa en 3 momentos: ante la muerte del deudor, ante el diagnóstico de una enfermedad catastrófica o ante una discapacidad inhabilitante que impida a la persona poder desarrollar sus actividades comerciales. En esos 3 casos se activa el seguro de desgravamen, que implica como consecuencia la cobertura de la totalidad de la deuda. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Usted tiene una tarjeta de crédito, ha consumido $10,000 de esa tarjeta de crédito y mañana le diagnostican una enfermedad catastrófica que está dentro del cuadro nacional, determinado por las autoridades competentes. Usted con ese diagnóstico lo reporta, eso sí, de manera inmediata a la aseguradora, y la aseguradora lo que va a hacer es levantar el teléfono y preguntarle al banco cuánto debe el cliente, debe tanto, y giran el cheque y pagan. Entonces, qué importante es por eso tener un seguro de desgravamen. Ahora, el seguro de desgravamen es obligatorio únicamente en el caso de deudas hipotecarias, es decir, cuando usted compra una casa, pero para el resto de casos es absolutamente opcional o voluntario. Pero nosotros siempre estamos promoviendo, no, ojo, no porque yo tenga ninguna vinculación con ningún seguro, más allá de que cada uno tiene su propio seguro. Pero está bien que sí es importante que la gente tenga un seguro de desgravamen que cubra este tipo de situaciones, porque nadie está exento de una enfermedad, de una discapacidad o peor aún de la muerte, y luego dejarle un problema a sus familiares, porque mucha gente no lo tiene claro, pero las deudas se heredan en el Ecuador. Entonces imagínate tener que heredar de tu padre que falleció, que además su enfermedad fue costosa. Yo he visto casos de viudas. O viudas que no tienen cómo pagar la pensión de sus hijos cuando fallece el esposo. Claro que sí, y por supuesto que también ahí es importante mencionar que la viuda no es heredera
es codeudora y por lo tanto también responsable de la obligación. Entonces, al final del día sí es importante poder tener esta conversación sobre el seguro de desgravamen, que la gente conozca cuando se activa, pero sobre todo también aplicarlo de forma oportuna. Porque hay gente que también ha ido a mi oficina después de 2 años, que falleció el papá, a decirme, es que el seguro no me quiere reconocer, son unos estafadores. Digo, señora, no es que yo defienda a la aseguradora, pero las reglas son claras. Usted tenía 60 días para reportar el siniestro y no lo hizo, lamentablemente perdió la oportunidad. Hay otras pólizas que te dan un poquito más de tiempo, otras te dan menos tiempo, pero ya depende de las condiciones de cada seguro. Lo importante es que el siniestro sea reportado de forma oportuna para evitar luego que la gente tenga estas situaciones en las que, habiendo tenido un derecho, lo perdió por no haber reportado el siniestro oportunamente. Ahora hemos hablado de los créditos, las tarjetas de crédito, que es lo que más se nos viene a la mente cuando hablamos de deudas, pero también hay créditos bancarios, que son otra forma de endeudarse. Y aquí a veces las personas vemos el crédito mal, cuando el crédito debe de ser visto de una manera en que me puedo endeudar si es que voy a producir algo. Entonces, me endeudo en X, pero ese dinero me debería hacer producir X más 1, de tal manera que de alguna manera estoy haciendo crecer mi patrimonio y con un dinero del banco en este caso, y de esa manera ir para adelante y ir disminuyendo la deuda en el tiempo dentro de lo posible, a menos que quiera seguir creciendo, no sé, pues comprando más maquinarias, más materia prima, etcétera. Y de ahí está la deuda del gasto corriente, que decido comprarme un carro para pasear o para transportarme del punto A al punto B, y está muy bien, pero tenemos que tomar conciencia que ese vehículo, en el momento en que sale del distribuidor de carros, ya baja su precio. Entonces, pero la otra posibilidad es que lo compre para producir, es decir, para transportar, por ejemplo, la mercadería. Hay que tomar conciencia de esas posibilidades de deudas. Y ahora lo que yo quería mencionar es, en tu práctica, ¿cuándo la deuda pasa a una demanda? Primero, antes de responder esta pregunta, quería abonar algo a tu comentario. Endeudarse no es malo, siempre que se lo haga con responsabilidad, con planificación y para la adquisición de bienes y servicios de larga duración o de inversión. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es verdad, está la discusión siempre abierta con los educadores financieros respecto a si es bueno endeudarse o no para comprar un carro, también es cierto que hay otro tipo de deudas, por ejemplo, la adquisición de una vivienda, por ejemplo, endeudarse para estudios, una maestría, un pregrado, un posgrado. Son endeudamientos que se pueden considerar positivos porque son a largo plazo. O de inversión, la señora que compra un congelador para vender helados, hielo y bolos en la ventana de su casa y que luego con lo mismo que está recuperando paga a la empresa, a la casa comercial, ese congelador que compró en buena hora. ¿Cuándo me tengo que endeudar? O sea, por ejemplo, para comprar alimentos en el mercado. Hacia eso voy. ¿Me endeudo o no? Ha crecido en una proporción preocupante de más del 26% en relación al año pasado la cantidad de gente que está comprando con diferido de tarjeta de crédito las compras del supermercado para la semana. Lo digo de otra manera, los ecuatorianos, muchos están comiendo en cuotas. ¿Por qué? Porque estás comprando pan, leche, huevo, jamón, que si no se consumen en 1 o 2 semanas, se dañan o ya te los consumes, pero la deuda va a durar 3 o 6 meses. Y esto es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque evidencia no solamente falta de liquidez, sino también falta de educación en el uso de las tarjetas de crédito. Y esto es realmente preocupante. Por lo tanto, cuando vas a tener compras del supermercado, una salida al cine, una cena, por ejemplo, ahora mismo en febrero no te imaginas la cantidad de gente que se endeudó por San Valentín y resulta que ya la chica probablemente ni le contesta el teléfono, pero sigue pagando la deuda. Entonces, cuando una deuda dura más que ese producto o servicio que estoy adquiriendo, ya como dicen los jóvenes hoy, red flag. Evidentemente es un endeudamiento negativo, más allá de todas las discusiones que podríamos tener respecto a cada ítem. Pero si lo que usted está comprando va a durar menos que la deuda que está adquiriendo, ya esa es una clara señal además, de que es un endeudamiento negativo. Y además lo puedo vender después. Y además se puede vender, claro que sí. Entonces, hemos conversado un poco de la parte previa. No respondí la pregunta de ahí, que es el tipo de deuda, lo cual me parece súper positivo para este programa, pero también en qué momento se pasa
de esta deuda a una demanda, que es la situación en la que los deudores no nos queremos encontrar. Una vez que una persona tiene que pagar, vamos a poner un ejemplo, tu cuota vencía el 31 de marzo. No cumples con esa fecha, inmediatamente ya el acreedor te puede constituir en mora porque no has pagado a tiempo tu obligación. Y esto activa varios derechos que tiene el acreedor. Primero, a generar recargos por gestión de cobranza. Segundo, a generar el recargo del interés por mora, pero también le da el derecho al acreedor de poder activar acciones judiciales en contra del deudor. Ahora, también es cierto que en la vida real no es que no pagaste hoy y mañana te están demandando. Usualmente depende mucho de la relación previa entre el deudor y el acreedor. Es decir, si yo soy un cliente que normalmente no me atraso, que siempre he sido muy cumplido, muy probablemente el banco me va a llamar y me va a decir, oiga, pasa algo, está todo bien, le vamos a dar un tiempo, qué sé yo, te van a esperar 3, 6 meses. Pero en cambio, si se trata de un cliente que tiene atrasos recurrentes, y ya le han dado algunas oportunidades, probablemente el tiempo para que el acreedor active la vía judicial va a ser menor. Entonces, la pregunta de cuánto tiempo necesito para demandar es muy subjetiva la respuesta, porque va a depender mucho de las políticas que tenga el acreedor y de la relación que tenga con el deudor. Pero por otro lado también es verdad que una vez que una persona es demandada por una deuda, es necesario primero que la persona conserve la calma. Porque muchas veces creemos que una demanda es el fin del mundo o creemos que ya con una demanda lo hemos perdido absolutamente todo. No, es importante conservar la calma y evitar tomar decisiones apresuradas. Tratar de que toda decisión responda a una estrategia. Segundo, es muy importante hablar con el entorno familiar. Juan Carlos, si mañana me demandan por una deuda y me quitan el carro, no solamente me voy a ver en un problema yo, sino también mi entorno familiar. Probablemente mi esposa no va a poder tener cómo llevar a los hijos al colegio. Se complica el entorno familiar. Entonces, qué importante es que cuando estas situaciones se dan, poder hablarlo con la familia. Tercero, buscar asesoría especializada en materia de deudas. Si bien es verdad, hay muchos colegas que se dedican a muchas cosas, en esta materia es importante buscar a alguien especializado en deudas para evitar tomar decisiones equivocadas que luego puedan comprometerme a nivel jurídico o peor aún a nivel patrimonial. Y cuarto, y no menos importante, comparecer oportunamente a los procesos judiciales. A diferencia de lo que dicen otros abogados por ahí en TikTok, escóndete, no. Yo creo que es importante dar la cara, responder, pero hacerlo de manera estratégica y oportuna, revisando el proceso judicial para conocer cuáles son los caminos que tiene la persona a la mano. ¿Por qué? Porque puede pasar, y te cuento rapidito, Juan Carlos, un caso que tuvimos en nuestra oficina de Quito. Era una señora de Ambato, sacó un crédito con una cooperativa de ahorro y crédito, un crédito de $20,000. La señora lo pagó puntualmente todos los meses, los primeros $15,000. Se queda sin trabajo y queda por pagar $5,000 que ya no pudo responder. La demandan por la deuda. La señora dice, ¿sabes qué? Yo realmente prefiero no comparecer al proceso judicial porque mi primo que es abogado me dijo que mejor ni me aparezca. Bueno, resulta que la cooperativa nunca acreditó los abonos a la deuda. Y el juez, como no tenía tampoco la versión de la señora porque ella nunca se defendió, dictó sentencia y le condenó a pagar los 20,000 completos del pagaré. Claro, no puedo presentar las pruebas dentro del proceso. Claro, Entonces, y en un procedimiento ejecutivo, la ley es clara. Si en 15 días no compareces y contestas a la demanda, te dictan sentencia y la sentencia es inapelable. Y estos procesos son más rápidos, como dice, por la vía ejecutiva. Rápidos. Y claro, y esta señora perdió el derecho a defenderse. Cuando hay un título ejecutivo, como en este caso el pagaré. Entonces, ahí te puedo dar un ejemplo claro de la importancia de comparecer oportuna y estratégicamente a los procesos judiciales. Porque tal como siempre nosotros lo decimos, con una estrategia jurídica oportunamente puesta en acción, toda deuda tiene solución. Por eso es importante conservar la calma, hablar con el entorno familiar. Es importante también buscar asesoría especializada y comparecer oportunamente a los procesos judiciales. Y esto es un dato súper importante porque a muchas personas les da vergüenza porque deben plata y por lo tanto no quieren comparecer. El consejo técnico que acaba de dar el abogado César Coronel Garcés es fundamental. Hay que comparecer con una estrategia, pero además yo he conversado en mi práctica jurídica y también en la vida
cuando uno le debe plata a alguien, lo mejor que uno puede hacer es aparecer y dar la cara y decir, posiblemente la situación es no tengo en este momento, pero te puedo pagar de esta forma o podemos ir arreglando a lo largo del camino. Ahora, hemos conversado sobre el tema de las demandas. Yo he visto también que ahora hay mediaciones por deudas, por ejemplo, con tarjetas de crédito por una cuantía de $400, $700, que al banco se le hace difícil en un proceso judicial, aunque sea por la vía ejecutiva, porque más se va a gastar en los abogados y en el tiempo que de ejecutar eso de ahí, y tal vez hay mediaciones. ¿Nos podrías ampliar un poco sobre esa opción como método alternativo de resolución de disputas? Sí, la mediación efectivamente es un método alternativo de solución de conflictos. Está previsto en la ley de arbitraje y mediación y es una alternativa válida, pero sobre todo bastante más económica, tanto en recursos como en tiempo, pero sobre todo que permite a las personas llegar a un acuerdo que además tiene fuerza de sentencia ejecutoriada y de fácil ejecución. Ahora, qué importante es también que exista la voluntad de las partes, porque recordemos que la mediación tiene un requisito indispensable, la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo. Si no existe por las partes voluntad de llegar a un acuerdo, lamentablemente la mediación no es posible. En ese sentido, yo siempre invito a la apertura necesaria de acreedores y deudores. Yo he tenido casos, Juan Carlos, de personas que teniendo el dinero para poder llegar a un acuerdo inmediatamente con el acreedor cierra la puerta. Y muchas veces es, y lamento tener que decirlo, culpa de algunos abogados que por cobrar su honorario prefieren alargar el proceso, prefieren llevar esto a unas instancias en las que no era necesario llegar. ¿El proceso de mediación o el proceso? No, hablo de procesos judiciales. Y claro, no quieren ir a la mediación. Hay que tener mucho cuidado y no quieren negociar. Con la selección del abogado. Por supuesto. Entonces, yo soy, en cambio, y justo ayer tenía una larga conversación con la abogada de una empresa importante aquí en el país, con la cual estamos enfrentados en varios procesos judiciales, y le decía, oye, yo creo que al final del día para ti, para mí es conveniente salir rápido del tema porque no es que yo voy a cobrar más porque esto se demore, todo lo contrario. Si salgo más rápido del caso, me puedo dedicar a otro caso que me está esperando. Entonces, qué importante es que los acreedores también tengan esa apertura. Yo le explicaba ayer, no puedo decir nombres, pero le explicaba ayer a la abogada del caso específico. Le digo, a ver, la deuda capital es de $5,600. Tú ya tengo un mandamiento de ejecución por 10,000. El vehículo, que es el objeto del contrato, hoy en el mercado cuesta 6,000. Me lo vas a lograr rematar de aquí a 2 años, porque así es como son los tiempos en la función judicial. En 2 años el carro valdrá $5,000. Mejor te ofrezco $6,000 en este momento y salimos del asunto. Te estoy cubriendo el 100% del capital. No vamos a aceptar ese acuerdo. Entonces, al final del día, es importante también que exista apertura por parte de los acreedores. Eso ya es un tema emocional también. Y una serie de factores, ¿no? Políticas de la empresa. A veces yo siento también que hay algunos abogados que se sienten de alguna manera limitados porque no pueden ir más allá. Pero qué importante es que los acreedores, y ojo, yo debo reconocer en estos 3 años y medio que estoy dedicado 100% a esto, que he visto una evolución positiva de los acreedores. Acreedores con los que antes era imposible sentarse a negociar, hoy estamos sentados en una mesa de negociación con resultados positivos. Y eso es muy importante porque de alguna manera hemos logrado, a través de los espacios que generosamente nos conceden ustedes en los medios de comunicación, generar una cultura de acuerdo, una cultura de escucha, una cultura de comprensión de la realidad del deudor, y por supuesto la mediación nos ayuda mucho también en ese sentido, pero para eso, repito, es importante la voluntad de ambas partes, que ojo, y claro, tú dirás, bueno, estás criticando al acreedor que no tiene voluntad, pero también yo veo la voluntad del deudor. Porque si el deudor dice, tengo una deuda de 20,000 y quiero pagar cuotas mensuales de $100, evidentemente es alguien que no quiere llegar a un acuerdo, si veo que tiene capacidad de pago. Por otro lado, también es cierto que si yo gano $500 mensuales y me estoy comprometiendo a una cuota de 400, tarde o temprano no voy a cumplir. Entonces los acuerdos también tienen que ser sostenibles en el tiempo, porque de nada me sirve firmar un acuerdo que en el tercer mes se me va a caer y voy a terminar con consecuencias de carácter judicial también. Así es, estamos hablando sobre un tema de educación financiera importantísima para defenderlos también los derechos de los deudores con el abogado César Coronel Garcés. Mi nombre es Juan Carlos Díaz Granados, vamos a regresar en unos instantes después de una pausa comercial y una cápsula noticiosa aquí en Futuro en Acción. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación.
Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Muy buenas tardes a aquellas personas que se están uniendo en este momento al programa Futuro en Acción para ver unas visiones nuevas en relación al Ecuador, y en concreto hoy estamos con el abogado César Coronel Garcés. César es abogado de deudores aquí en Ecuador y estábamos conversando sobre este asunto. Ahora, César, te quería preguntar, ¿qué cambios normativos tú percibes que se deberían hacer en este momento en relación al tema de las deudas? En primer lugar, yo debo reconocer que por parte del gobierno nacional existe voluntad política a favor de nosotros los deudores. En ese sentido, nosotros participamos y hemos aplaudido la creación de la Ley Orgánica de Alivio Financiero que fue expedida en diciembre del 2024 y algunas reformas normativas que se han hecho también, como los alivios financieros, entre otros. Sin embargo, estas reformas y estas normas que se han hecho han sido necesarias e importantes, mas no suficientes. Y hay mucho todavía por hacer. En ese sentido es necesario hablar, por ejemplo, de procedimientos que de alguna manera, y justo hablábamos en el bloque anterior de la necesidad de que el acreedor y el deudor se sienten a conversar. Hoy, lamentablemente, Juan Carlos, no existe ninguna norma que obligue a las partes a sentarse a conversar. Toda conversación debe ser absolutamente voluntaria. Sin embargo, recordarás que cuando se aprobó la ley de apoyo humanitario, allá por el año 2020, a propósito de la pandemia, se creó un mecanismo que se llamaba acuerdos preconcursales. Esta figura permitía a acreedores y deudores sentarse a negociar y tomar decisiones si el 50+1 de las acreencias estaban presentes en la reunión. Las decisiones que se tomaban eran vinculantes para todos los acreedores. Y esto de alguna manera obligaba al acreedor a estar presente para poder defender sus intereses. Y eso permitía que mediante mediación a través de los centros de mediación autorizados por la judicatura se pueda evitar llegar a procesos judiciales y las personas podían resolver sus conflictos. Ese mecanismo lamentablemente fue poco conocido, mal promocionado y tuvo poca vigencia porque dejó de tener vigencia en el año 2023. Entonces, evidentemente, ese es un mecanismo que no debería considerarse extraordinario, sino que debería integrarse de manera definitiva a el ordenamiento jurídico ecuatoriano, claro, perfeccionándolo, mejorándolo, pero permitiendo que acreedores y deudores se sienten a negociar y así evitar llegar a procesos judiciales o suspender los que ya estén en cursos. Ahora, yo soy fanático de los métodos alternativos de resolución de disputas y creo que debe de ser voluntario, es decir, que ambas partes estén de acuerdo, porque, por ejemplo, en los divorcios contenciosos había una parte del proceso en el cual había una audiencia de mediación que casi se convirtió hace algunos años atrás, ahora ya no funciona tanto de esa manera, pero casi era una parte del proceso que de ahí decían, bueno, como tenemos que pasar esta etapa, aquí nos sentamos, de pronto el abogado de la otra parte va con un poder y dice, no me interesa, vamos para adelante y sigamos impulsando el proceso. Entonces, yo creo que si bien es cierto, la autoridad, en este caso judicial, puede ordenar que haya una mediación o por lo menos el esfuerzo de que las partes vayan a mediación y el que no va, pues va a quedar un poco mal ante el juez. Entonces, debe haber esta intención de ambas partes de poder querer arreglar y evitar un proceso mayor, porque además los abogados, nos estamos olvidando de esa parte interesante de la ecuación. Cuando un proceso dura mucho, el cliente después de 5 años ya no quiere volver a ver a ese abogado, pues, o sea, emocionalmente está desgastado. Correcto. Entonces, también hasta desde ese punto de vista los temas deberían resolverse más rápido y podría ser esta una vía. ¿Cómo ves tú en este tipo de procesos esa opinión? Bueno, primero es importante mencionar que de conformidad con el Código Orgánico General de Procesos, en toda audiencia hay una etapa de conciliación obligatoria, es decir, la etapa es obligatoria, más no el tema de llegar al acuerdo. Pero también es verdad que depende mucho a veces de los jueces. Yo tuve hace 2 semanas una audiencia en Quitumbe, en el Complejo Judicial Sur de Quito, presencial, a la que asistí a defender los derechos de una cliente. Y sabes que yo me saqué el sombrero y realmente reconocí
que el juez hizo todos, o sea, se tomó casi 1 hora de la audiencia para tratar de llegar a una conciliación, promoviendo el acuerdo entre las partes, explicando las consecuencias de lo uno, de lo otro, y realmente pudimos llegar a un acuerdo y evitar un proceso judicial que hubiera sido muy largo y desgastante para ambas partes. Pero no es la actitud que tienen todos los jueces. Yo esperaría que todos los jueces en el país promuevan este tipo de mecanismos. Hay otros incluso que derivan el proceso, lo ponen en pausa y lo derivan a un centro de mediación. También eso es positivo. Pero para eso se requiere la voluntad de las partes. Quiero hacer una también. pausa, que es importante mencionar este tipo de jueces, porque siempre hablamos de los malos jueces. Claro que sí. Y existen los jueces Existen buenos que jueces están buenos, desde dentro de la función judicial tratando de cambiarla y agilizar los procesos. Así es, porque al final del día también a ellos les conviene, porque si llegas a un acuerdo total es un juicio menos que tienes que despachar y la carga laboral que hoy tienen los jueces es bastante alta. Pero volviendo al tema de las reformas necesarias que me habías preguntado, esa es una de ellas. Es decir, reformar la norma en el sentido de establecer este mecanismo ya no de carácter extraordinario, sino incorporado de forma definitiva a la ley, que permita a los acreedores y deudores llegar a acuerdos con ciertas reglas. Primer tema. Segundo, qué importante es también reformar el Código Orgánico Administrativo. Y te comentaba fuera del aire que hace pocos días hemos presentado ante el Ejecutivo, a través del señor Secretario General Jurídico, a quien además le tengo personalmente mucha admiración y estima, una propuesta de reforma al COA que permita a los deudores de un banco que es privado, pero que tiene participación mayoritaria del Estado, poder brindar facilidades de pago a un plazo mayor al que hoy permite la ley, que es de 24 meses. Esto va a permitir, ojo, de forma voluntaria, eso sí, va a permitir que el acreedor, que hoy tiene, digamos, muchas acreencias por recuperar, pueda cobrar, pueda llegar a estos acuerdos y el deudor también pueda empezar a salir del problema. Pero por otro lado, ya yéndome a una discusión de fondo, necesitamos en el Ecuador también acudir a un debate sobre la segunda oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? Hay países como Colombia, Chile, España, que hoy ya tienen legislación de segunda oportunidad que no tenemos en el Ecuador. Lamentablemente, hoy en el Ecuador, un delincuente tiene más derechos que un deudor. Y te lo explico con un ejemplo muy sencillo. Si una persona mata a otra, le dan 20 años de cárcel, digamos. Al día siguiente que cumple los 20 años de cárcel, va al SNAI y en un trámite que dura menos de 24 horas, le limpian el récord policial. Esa persona queda absolutamente limpia. Pero en cambio, una persona llega a cometer el grave error de atrasarse 3 meses en una deuda, queda marcada de por vida. Y muchas veces por errores, por situaciones externas, por situaciones como las que habíamos comentado en el primer bloque, que no depende de la persona. Es decir, cuando se quedan trata, marcadas estas personas? En el buró de crédito, quedan marcadas de por vida. Y luego no te quieren dar préstamos, luego nadie te quiere. Por mucho que mejore tu situación, quedas de alguna manera marcado, estigmatizado. Y esa realidad se tiene que cambiar. Por ejemplo, en Chile, Defensa de Deudores logró, a través de la incidencia política, una reforma integral a la ley de quiebras. Dicho sea de paso, legislación de quiebra que el Ecuador es obsoleta, pues no. Por el otro día una señora me decía, abogado, pero ¿qué tal si me declaro en quiebra? Le digo, oiga, usted está leyendo en Google legislación de otros países. En Ecuador usted, eso no, o sea, volver a empezar no existe en el Ecuador. Estados Unidos el famoso Chapter 11, Chapter 11, por ejemplo, que es lo mismo de segunda oportunidad, que se han declarado a lo largo de mi vida muchísimas veces. Yo al menos conozco dos. Chapter 11. Así es. Y ese es pero también es un tema de mentalidad que tenemos que impulsar, porque es decir, las personas aquí en Ecuador, cuando alguien dice yo quebré, es mal visto por la sociedad. Cuando en otros países, en cambio, es decir, cuando uno está en un ecosistema de negocios, es normal que alguien pueda quebrar. Es decir, porque me puede ir bien o me puede ir mal. De pronto me fue mal, aprendí y me va mejor. Luis Novoa Naranjo quebró varias veces hasta después fue ser lo que llegó a convertirse. Entonces, en un ecosistema de negocios tienen que haber reglas que sean más flexibles en ese sentido para que esas personas que tuvieron ese aprendizaje puedan después emprender nuevamente y ser con más éxito y puedan ser una fuente de generación de empleos y a su vez ir creciendo, y eso nos ayuda, que mi vecino crezca, ayuda a todo el vecindario. Correcto, y en ese sentido es importante también en Ecuador debatir del tema y legislar sobre este tema. Y te comentaba el caso de Chile. Por ejemplo, en Chile, si una persona demuestra que
lamentablemente sus ingresos se redujeron, su negocio quebró, etcétera. Es decir, que hubo una merma en sus ingresos de buena fe, no una persona de quiebra fraudulenta, no, una persona que de buena fe lamentablemente ya no pudo cumplir con sus obligaciones. Mediante un trámite expedito de carácter administrativo, se sienta con sus acreedores, llegan a acuerdos, saldan la totalidad de las obligaciones con los bienes que tenga, aun cuando no alcancen a cubrir todas las deudas, y esta persona puede volver a empezar con un récord limpio que le permite volver a acceder a créditos. Lamentablemente eso en el Ecuador hoy no existe. Entonces, si ya me preguntas en lo de fondo, hacia allá tenemos que ir. Claro, hay que ir solucionando temas puntuales en el camino, pero mi meta o la meta que nosotros como defensores tenemos en el Ecuador a largo plazo es eso, ir hacia una legislación de segunda oportunidad que nos permita a nosotros los deudores poder empezar de nuevo cuando de buena fe como tú bien dices, hay emprendedores. Mira, Ecuador es un país con muchos emprendimientos, pero muchos de esos emprendimientos fracasan en el camino y se ven frustrados de no poder ir a una segunda oportunidad porque ya quedaron marcados o porque ya definitivamente no les dan una oportunidad. Y eso es realmente grave y debería ser un tema de discusión nacional. Y esa reforma que estamos conversando ya sería vía asamblea. Claro que sí, casi todas las reformas son necesarias a través de vía asamblea. Lo importante y lo de fondo es que estos temas se empiecen a discutir desde una perspectiva, porque lamentablemente antes solo teníamos la perspectiva de la banca. Hoy en buena hora también los deudores tenemos una voz y es importante escuchar a las partes y tratar de llegar a acuerdos normativos que permitan generar legislación en el Ecuador que sea favorable para ambas partes, pero sobre todo mirando también la parte débil del deudor, que muchas veces no sabe cómo actuar o sabiendo cómo actuar no lo hace porque tiene miedo ante el acreedor que supuestamente siempre gana. Entonces es importante equilibrar la balanza y trabajar de manera simultánea también en la prevención del sobreendeudamiento. Es decir, si bien es verdad, hay que tratar de buscar ayuda y soluciones para las personas que ya están sobreendeudadas, pero también es importante trabajar en mecanismos para evitarlo. Justamente hoy, mientras tú y yo estamos aquí conversando, no sé si ya esta hora habrá sido aprobada, pero se está discutiendo una ley de educación financiera en la Asamblea Nacional. Iniciativa que nosotros hemos también públicamente respaldado porque consideramos que es necesaria. Pero ya tenemos que ver eso cómo se aterriza en la práctica. Porque también es verdad, Juan Carlos, que es muy importante hablar de educación financiera en escuelas y colegios, pero también en el hogar. No sé tu caso, pero a nosotros en casa, yo me crié con mi abuela también, que falleció a los 96 años, y desde muy pequeño me enseñaban a arroparnos hasta donde nos dé la sábana. Y desde muy pequeño yo aprendí el valor del dinero, es decir, cuánto cuesta ganarse $1. En esa época, cuando yo era pequeño, todavía sucres. Cuánto costaba gastarse ese dinero, lo que implicaba gastarse ese dinero, lo que implicaba endeudarse. Es decir, son cosas que uno aprende desde la primera infancia. Durante los 5 primeros años, los niños adquieren los criterios más importantes para el resto de su vida. Y es importante que desde la casa, los padres, también hablemos con nuestros hijos del valor del dinero, lo que cuesta ganarse cada dólar, de la importancia del ahorro, es decir, la necesidad de poder ahorrar para contingencias y para metas a futuro. Y tercero y no menos importante, digamos, las consecuencias que tiene el endeudamiento en las familias. Eso les va a permitir a los jóvenes y a los niños tener una noción distinta en lo que respecta a educación financiera, porque lamentablemente hoy no lo tenemos. De acuerdo, y también te quería aprovechar este espacio conversando contigo, que eres especialista. ¿Qué prácticas de cobranza son ilegales? Bueno, en el Ecuador el artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor ha dejado reglas muy claras respecto a la gestión de cobranzas. Es decir, cuáles son las reglas que las empresas de cobranza, los acreedores deben seguir. Primero, solo pueden contactar una vez al día a la persona deudora. Segundo, únicamente te pueden contactar en horas de las 7 de la mañana a 8 de la noche. Tercero, solo te pueden contactar en días hábiles, excluyendo fines de semana y feriados. Cuarto, durante esa llamada, mensaje de texto, correo electrónico, la persona deudora no puede ser amenazada, expuesta al ridículo ni difamada. Quinto, únicamente pueden contactar al deudor, al codeudor o al garante. Ahora bien, ¿qué pasa en la práctica? Lamentablemente pasa que contactan a la suegra, contactan al amigo, contactan a la referencia, contactan al jefe. Todas estas son prácticas que constituyen hostigamiento y
el incumplimiento de cualquiera de las reglas del artículo 49 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que implican hostigamiento acarrean una sanción en el orden de $5,000 a la empresa de cobranzas que está incumpliendo con la ley y una indemnización a favor de la persona deudora víctima de hostigamiento. Y puedo ponerte, Juan Carlos, muchos ejemplos aquí en la mesa. Solo traigo dos acotación. Tuve el caso el otro día aquí en la ciudad de Guayaquil. Un agente civil de tránsito. El señor tenía una deuda con una famosa tarjeta de crédito, $6,000. Resulta que empezaron a contactar a sus jefes. Incluso se confundieron, pensaban que trabajaba en otra institución de tránsito, contactaron hasta el comandante de esa otra institución que no tenía nada que ver con el señor. Pero llegaron al límite de contactar a la hija, una niña de 14 años, a la que le enviaron un mensaje de WhatsApp: enséñale a tu padre a ser responsable. Bueno, no te alargo el cuento, presentamos inmediatamente la respectiva denuncia, porque además se hace ante los jueces penales por hostigamiento. No pasaron 48 horas que el gerente de la empresa de cobranzas me llamó a pedirme que por favor conversemos. No te alargo el cuento, nos fuimos a una mediación y en la mediación resolvimos anular la totalidad de la deuda, es decir, darla por saldada y nosotros retirábamos la denuncia. ¿Por qué? Porque la denuncia hubiera implicado que ellos tengan que pagar una multa similar al valor de la deuda más una indemnización a favor de mi cliente. Entonces logramos saldar la deuda, cerrar este capítulo y hoy mi cliente está tranquilo, sin deuda, sin hostigamiento y la empresa de cobranzas está siendo capacitada en temas de cómo mejorar su gestión. Otro caso, en la ciudad de Quito. Tuvimos un caso de un cliente, funcionario público. Imagínate que llegaron al límite de contactar a la ministra de Estado para la que él trabajaba como funcionario. Ordenaron la remoción del señor. Se quedó sin trabajo. Porque claro, llega un momento que la ministra tiene tantas cosas que hacer y que le estén llamando a cobrarle la deuda de uno de sus funcionarios. Es contraproducente para el acreedor. Es absolutamente... Pero no te alargo el cuento. Logramos presentar una denuncia. Ahí sí llegamos a una sentencia donde además de que multaron con casi $5,000 al banco, porque aquí era una gestión directa del banco, una multa, además indemnizaron a mi cliente con $2,000 por cada persona a la que habían contactado ajena al deudor co-deudor garante. En este caso habían contactado a su ex jefa, habían contactado a su suegra, habían contactado a su mamá, a su hermana. Es decir, el señor recibió $8,000 de indemnización más la multa que tuvo que pagar el banco. Solo para contarte el caso. Entonces, qué importante es que las personas conozcan sus derechos, que evidencien la violación, es decir, tener evidencias, grabaciones, registros de llamadas, mensajes, correos electrónicos, y que lo denuncien para ir sentando precedentes de que, si bien es verdad, las deudas tienen que pagarse, pero también la ley debe cumplirse y la gestión de cobranza está regulada y tiene que ser cumplida por los acreedores. Es decir, ¿el deudor está protegido en ese sentido debidamente o debería haber alguna otra reforma para protegerlo aún más? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Sabes qué me preocupa a mí de este tema, Juan Carlos? Es que los mismos jueces penales que tienen que resolver los temas de hostigamiento son los mismos jueces que tienen que resolver casos mucho más graves. Violación, asesinatos, homicidios, etc. Entonces, ¿qué pasa? A mí me pasa mucho en la práctica que me conecto a una audiencia por derechos del consumidor y resulta que el juez me dice: abogado coronel, le pido 1000 disculpas, pero se me está venciendo una flagrancia y si no hago la audiencia en este momento, el preso va a salir libre. Entonces, le ruego por favor me permita reagendarle para de aquí a 3 meses. Y la cosa se va alargando y se va alargando. Entonces, sería importante revisar. No hablo de crear jueces especializados en derecho del consumidor, porque ya quizás sería un poco ambicioso, pero sí revisar este tema en el sentido de que los jueces penales son los mismos que hoy revisan los temas de derechos del consumidor y que quizás no es lo más conveniente. Habría que revisar esto en detalle. Pero bueno, eso ya a largo plazo. ¿Qué tipo de juez sería el idóneo para este tipo de casos para que no ocurra eso? A ver, es que la ley ha previsto que sean jueces de contravenciones, pero en la práctica no existen. O sea, legalmente ya hay una solución y el Código Orgánico Integral Penal habla de los jueces de contravenciones. El problema es que en la práctica, así como los jueces constitucionales que por consulta popular también deberían haberse nombrado, no se han nombrado. Entonces hay muchas cosas que están en la ley pero que en la práctica no se aplican. Entonces, si existieran realmente jueces de contravenciones en todo el país, hoy podríamos ir ante estos jueces para resolver estos temas. Como no hay, lamentablemente nos toca ir al mismo juez penal que obviamente se ve abocado a tener que evitar que se le caduque una flagrancia, ¿no?
Claro, la realidad una vez más supera a la ley y a la teoría. A los libros de las leyes que a veces parece ir a que son meras referencias, ¿no? Exactamente, pero bueno, esa es la práctica que vivimos y entonces hay que solucionar de tal manera que pueda ser ejecutable lo que determina la ley, pero por otra vía que sea también expedita y que proteja los derechos de la parte más débil, que en este caso es el deudor. Y no es que estamos tratando de perjudicar a nadie, al acreedor, obviamente, sino que tiene que ser un proceso justo, equilibrado para ambas partes, de tal forma que todos, si a un acreedor se le debe plata, es justo que le paguen. Y un deudor tiene la obligación de pagar, pero tampoco puede ser perjudicado en el proceso. Dicho esto, quiero recordarles a todos ustedes que hemos hecho esta interesante entrevista con el abogado César Coronel Garcés. Él es abogado defensor de deudores aquí en Ecuador, y seguramente vamos a tener entrevistas posteriores porque se nos quedó mucha tinta en el tintero, y ha sido un tema súper interesante. Juan Carlos, sí, solamente si me lo permites nada más, para las personas que nos están escuchando, nos pueden contactar a través de las redes sociales, @defensadeudores o @abogado César Coronel, o nos pueden escribir al WhatsApp 099 51 23 961, 099 51 23 961, y contarte que hemos habilitado una línea gratuita, te cuento, 1-800 deudas, para aquellas personas que tienen dudas. La llamada no tiene ningún costo y pueden consultar para evitar tomar decisiones sin una debida asesoría. Muchísimas gracias, César, eso haremos, y les deseamos una muy buena tarde a nuestra audiencia de Futuro en Acción. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026. Si disfrutó este programa y aportó de manera positiva en su vida, déjenos sus comentarios en Instagram, página web o WhatsApp, así como los aplausos al artista son sus mensajes al equipo de RTP Ecuador. RTP. Buena compañía.